Señor, gracias por este día, gracias por tu misericordia extendida, Señor. Gracias, Padre, porque aun cuando no lo merecemos, Señor, podemos abrir tu palabra y estudiarla, Señor. Gracias por cada uno de mis hermanos que están aquí, Señor, que nos acompañan por internet, Señor. Te pido que seas tú hablándoles, Señor. Te ruego me quites de en medio, Señor, y sea tu Espíritu hablándoles a sus corazones, a mi corazón, Señor. Transfórmanos, Señor. Déjanos confrontarnos con tu palabra y ser confortados por la misma, Señor. Entonces, mi Rey, estamos atentos ante ti, atentos a lo que tú tengas que decir. Te rogamos en tu nombre, Jesús, que abracemos y amemos esto que nos dices. Amén. ¿Puedes tomar tu lugar? Muy bien, vamos a seguir con nuestra serie en Apocalipsis. Si te das cuenta, ahorita estamos como en una serie interna que son los mensajes a las iglesias. El día de hoy vamos a estudiar el mensaje a la iglesia en Tiatira y el subtítulo es la que tolera el pecado. Entonces vamos a empezar con el mapa del sermón. Este sermón está dividido en 3 principales secciones. El primero de ellos es Tiatira, ciudad de gremios. Vamos a ver la problemática en Tiatira, las circunstancias, el contexto en el que estaba la ciudad para entender más o menos cuál es la circunstancia en que la iglesia florecía. El siguiente es el mensaje a Tiatira. Vamos a sumergirnos en el texto que acabamos de leer. Vamos a ver qué Dios tiene para nosotros, cuáles son los principios que gobiernan o gobernaron la dirección o el mensaje a esa iglesia, para después ir hacia Tiatira y tú 2019 y ver qué es lo que Dios tiene para mexicanos y extranjeros en esta ciudad, en este día, en esta fecha, en esta época, con lo que tenemos alrededor de nosotros. Entonces, esto se va a llamar No te des permiso, persevera. Ahora bien, si a ti te gustan las notas, el texto que acabamos de leer podemos dividirlo de la siguiente forma. El primer texto, el primer punto de esta porción es el Hijo de Dios. Vamos a ver que es la presentación que Jesús mismo está dando de sí. Entonces no es una persona describiendo a Jesús, es Jesús diciendo algo de sí mismo y se presenta como el Hijo de Dios. El siguiente es el halago de Jesús a la iglesia. Es donde Jesús está reconociendo que esta iglesia está haciendo algo bien. Está dándole una flor a su iglesia, está diciendo, vas bien con esto, yo conozco que tú estás haciendo esto. El siguiente es el reproche, es el versículo 20 al 23. Vamos a ver lo que Dios tiene que decirle a esta iglesia que no está bien. Vamos a seguir con el mandato en versículo 24 y 25. Es la instrucción que Dios da. Quiero que te grabes esto a partir de la forma. Fíjate cómo la Biblia es perfecta, cómo está organizada. Dios va a venir, va a consolarte, también va a confrontarte, pero no te va a dejar así. Él siempre va a tener algo que decir, una instrucción, un mandato que decir, y esto no es la excepción, insisto, es como el texto está organizado. Y el siguiente es el versículo 26 y 29, es una promesa y una esperanza. Entonces, vamos al primer punto, Tiatira, ciudad de gremios. En primer lugar, tenemos que decir que Tiatira, principal o inicialmente, no fue fundada como un centro comercial. Tiatira no tenía la función inicial de ser un gran centro de adoración o un gran centro de comercio. El propósito inicial de Tiatira era ser una ciudad de avanzada para proteger a la ciudad de Pérgamo. ¿Te acuerdas? Vimos con el pastor Jacobo el mensaje a la iglesia en Pérgamo. Entonces, ahorita vamos a ver un mapa y tenemos que ver que Tiatira estaba apostada como una defensa a gran centro de adoración y gran centro de comercio. En la historia tú puedes leer acerca de un gran general llamado Alejandro Magno. Alejandro Magno tenía capitanes y al morir él empezaron a repartirse entre ellos y de hecho a pelear entre ellos todo su imperio. El primero o la persona que fundó Tiatira fue Seleuco y más tarde sería gobernada desde Pérgamo por Lisímaco.
Tiatira era un centro industrial controlado por gremios. Y aquí es en donde yo pregunto esto. Hermanos, ¿alguna vez tú has estado involucrado en, ya siendo parte de o en contra de un sindicato? ¿Alguien que pueda levantar la mano? Ok. Levante la mano quien sabe más o menos qué es un sindicato. Muy bien. Ya, ahí, ya más o menos. En Tiatira, la dinámica de Tiatira era gobernada por estos gremios, por sindicatos. Ahorita vamos a ver las actividades económicas principales, pero tú puedes saber que como en la actualidad un sindicato tiene el poder o un gremio tiene el poder de dirigir o decidir sobre las situaciones laborales o los derechos laborales o las circunstancias en que se trabaja cierto gremio o cierto factor o cierto sector de la población laboral. Entonces tenemos sindicato de trabajadores al servicio del Estado, tenemos sindicato de trabajadores de maestros, etcétera, etcétera, etcétera. Muy bien. En Tiatira teníamos varias actividades económicas. Entonces teníamos a los productores de lana, teníamos a los productores de artículos teñidos, teníamos trabajadores de lino, de cuero, alfareros, herreros, principalmente de bronce, e incluso un comercio de esclavos. Y cada una de estas actividades tenía al menos un gremio que la controlaba. Hasta ahí, al parecer, no iba tan mal la cosa, pero quiero que le des como el suficiente peso a lo que estoy diciendo. Cada una de estas actividades era regulada por estos gremios. Tú no podías dedicarte, por ejemplo, a la herrería si tú no te acercabas y te afiliabas a algún gremio de herreros. Y si tú tenías una especialización como el bronce, tenías que acercarte con el gremio de herreros de bronce. Y ellos te iban a dar una serie de parámetros en los cuales tú tenías que moverte. Estos gremios tenían patrones. Tenían sus propios dioses. Ellos eran Apolo y Artemisa. Ella era conocida como Tirimnos en esta zona y rendían culto en un lugar llamado Sábate. ¿Cuál era el problema? Los gremios, los integrantes de los gremios tenían la obligación de estar vinculados no solamente en la área laboral, sino también en un área de adoración. En el punto en donde si tú eras parte del gremio X, tú tenías que ir a las fiestas de ese gremio y adorar y ser parte de las celebraciones de ese gremio. Hasta aquí, y dicho de esa forma, podemos decir, no está tan mal. Pero las celebraciones a las que nos referimos se refieren a orgías en estos templos, se refieren a fornicaciones en estos templos, a adorar a estos ídolos, a ofrecer alimentos a estos ídolos y después de ofrecerlos, comerlos, ingerirlos. Entonces eso es lo que estaba alrededor de la iglesia en Tiatira. No cumplir con estas reglas implicaba la expulsión del sindicato, perder el empleo y la pobreza. Literalmente tenían en una mano el control mercantil de la zona. Ahora, insisto, esto puede sonar para ti algo lejano, algo como histórico, pero necesito que empieces a pensar un poco en qué significa esto. Si tú no eras parte de un gremio y tenías un bloqueo económico por parte de dicho gremio, ¿qué crees que pasaba en casa? Dejabas de tener clientes, dejabas de tener producción, dejabas de tener más bien una venta. Y cuando no hay venta, no hay recursos. Y cuando no hay recursos, señores de casa, ¿qué pasa? Hay desestabilidad, hay prueba, hay hambre, hay problemas. Entonces, hoy por hoy quizá podemos hacer el símil con que el hecho de que tú seas cristiano, levantes la voz y digas, oiga, jefe, no estoy tan de acuerdo con estas políticas que estamos tomando en estos papeleos y en estas formas de llevar la cuestión fiscal, por ejemplo, de la empresa. Y de repente te llegue una carta y te diga, estás despedido. Y la razón sea muy clara. Estás despedido porque no estás siguiendo mis principios. Dicho de otra forma, no estás adorando, buscando, guardando lo que yo estoy buscando, guardando, adorando. Y por eso tienes que irte.
Pero en una nota al pie dice, y no vas a poder trabajar en una empresa parecida con este giro en ningún lado de Querétaro. Es más, en ningún lado del Bajío. Quizá de esta forma podamos un poquito acercarnos al sentir o a la pelea de nuestros hermanos en Cristo en ese entonces, en esta zona. Ahora, hoy por hoy no tenemos, sí tienen bastante poder los sindicatos, pero respecto a la iglesia no tenemos tanta influencia de lo que ellos hagan o no hagan. Voy a hacer solamente esto como una ilustración. Hoy por hoy no tenemos esos sindicatos, pero sí tenemos movimientos principalmente impulsados por minorías. Entonces tenemos a ciertas minorías marchando frente a un congreso, al Congreso del Estado, para que se hagan ciertas reformas, para que ciertos principios de matrimonio sean cambiados. Eso sí afecta a la iglesia. Tenemos a ciertas minorías impulsando, presionando desde el punto gubernamental y desde el punto del activismo para una política pro aborto. Eso sí afecta. Entonces, por favor, cuando tú leas la Biblia y en este caso las cartas a las iglesias, no pienses que sus problemas son alejados en la historia, como que ya superamos eso, como que ya no es vigente. Porque sí son bastante vigentes las influencias que hay alrededor de la iglesia hacia la iglesia. Muy bien. Los cristianos que se negaban a honrar a dioses paganos, a comer carne sacrificada a ídolos y entregarse a una fornicación, a una promiscuidad sexual, ponían en riesgo sus necesidades materiales y eran considerados como fracasados y excluidos de la sociedad. ¿Te suena? Entonces, no tenemos una persecución como la que vimos con el pastor Gadiel o como la que vimos con el pastor Jacobo en semanas pasadas, pero sí tenemos cierta opresión en la iglesia de Tiatira, una presión económica, una presión laboral. Entonces cada vez más hay que empezar a meternos en los pies o en los zapatos de la iglesia en Tiatira. Esta ciudad es mencionada como lugar de origen de Lidia, una vendedora de púrpura, en donde se confirma bíblicamente las actividades textiles de esta ciudad. Esta mujer se convierte a Cristo y es una de las principales impulsoras del ministerio de Pablo. Eso lo puedes ver en Hechos 16. A diferencia de Pérgamo o Esmirna, Tiatira no era un centro principal de adoración. Tú no ibas a Tiatira para conocer y adorar en el templo a X Dios. Tú ibas a Tiatira a hacer negocios o a comprar cosas. Ahora, a lo mejor en las pantallas no se ve del todo, aquí en la grande a lo mejor sí. Donde está el puntero está la ciudad de Pérgamo, la ciudad que vimos con el pastor Jacobo. La ciudad donde está el puntero ahora es la ciudad de Sardis, es la iglesia que sigue. Y aquí en medio está Tiatira. Entonces, en las carreteras hechas por el Imperio Romano, nosotros podemos ver cómo Tiatira sigue siendo un puesto de avanzada para llegar a Pérgamo. Entonces, más o menos esa es la ubicación geográfica de la ciudad en donde estaba la iglesia que estamos estudiando hoy. Dicho todo lo anterior, vamos al mensaje que Jesús tiene para esta iglesia. Y vamos a empezar con lo más bello de esta porción, la presentación de Cristo a esta iglesia, el Hijo de Dios. Ahora, una nota, mi hermanito. No hay mejores presentaciones que otras en las iglesias. Es decir, quizá te guste más la presentación a Éfeso que la de Tiatira o la de Tiatira que la de Sardis, pero no hay presentaciones mejores porque es Jesús mismo describiéndose así, ¿sabes? Pero en este particular vamos a guardar que la presentación que Él se está dando tiene una vinculación directa con el mensaje que va a dar, el Hijo de Dios. Pregunta de clase 1 de Evangelios de Seminario. ¿Cuál es uno de los favoritos o títulos favoritos que Jesús tiene para sí mismo en los Evangelios? El Hijo del Hombre. Muy bien. Me gusta este servicio. El Hijo del Hombre. ¿Por qué? Porque ese título que está anunciado desde Daniel da a Jesús una característica de compasión, compasiva, de cercanía con nosotros. El Hijo del Hombre.
Ya se ha acercado el Hijo del Hombre. Y puedes ver en Jesús esta intención de acercarse a nosotros, de tener contacto con nosotros como su parte humana, Hijo de Hombre. Pero aquí estamos viendo que Jesús se refiere así como el Hijo de Dios. En otras palabras, Jesús está presentándose ante Tiatira y está recordándoles: yo soy Dios. Cuando vemos y estudiamos este título, este nombre de Jesús, podemos concluir que cuando dice soy el Hijo de Dios, está diciendo que Él comparte la misma esencia con el Padre. Yo soy Dios. Y eso es súper importante, porque vamos a ver que Jesús está adelantándose a la problemática de Tiatira al decir: si yo soy Dios, yo soy dueño de tu adoración. Yo soy el objeto de tu existencia. Yo soy el objeto de tu alabanza. Yo soy el Hijo de Dios. Y escribe al ángel de la iglesia en Tiatira, el Hijo de Dios, el que tiene ojos como llama de fuego y pies semejantes al bronce bruñido o pulido en la NTV, dice esto. Entonces, no dejemos de lado o perdamos de vista durante todo el estudio cómo Jesús se está presentando. Yo soy el Hijo de Dios y te estoy hablando a ti, Tiatira. Y después de haberse presentado de esa forma, que realmente es gloriosa, empieza el halago. ¿Qué es un halago, señores? Es una flor, es un elogio, incluso una celebración de algo. Estoy celebrando la belleza de mi esposa. ¿Eso es un halago? En este caso, Jesús está halagando a la iglesia en Tiatira, y el halago dice: yo conozco tus obras, y amor, y fe, y servicio, y paciencia, y que tus obras postreras son más que las primeras. Podemos encontrar 4 factores o 4 elementos en el halago de Cristo. Primero, el amor. Esta iglesia es la primera en ser halagada por el amor que tienen. ¿Te acuerdas de Éfeso? ¿Cuál era el problema de Éfeso? Que había dejado su primer amor. Entonces viene Jesús y le dice a Tiatira en un contraste bastante interesante: yo reconozco tu amor. Cuando empezamos a clavarnos y nos sumergimos en eso, ¿qué implica esto? Implica un amor a Dios y un amor a otros. Y después sigue elogiando, alabando a la iglesia, y le dice: y también conozco tu fe, conozco tu confianza en mí, conozco que me crees. Y a partir de estos 2 elementos, mis hermanos, podemos ver y entender los otros 2. En una plataforma de amor y en una plataforma de creerle a Dios, es fácil que el servicio y paciencia con perseverancia florezcan. Es por eso que tú, en tu andar en Cristo, no empiezas con el servicio. Tú no empiezas con perseverar. Porque mi pregunta es: ¿por qué vas a servir? Y mi pregunta es: ¿en qué vas a perseverar? Tú inicias aquí, amando al Señor, amando a otros, creyéndole. Y como amas al Señor, amas a otros y crees sus promesas, entonces tú puedes darte. Tú puedes darte en servicio, tú puedes dar tu tiempo, tú puedes darte a ti en cuestión, en una clase, cuidando niños, haciendo la limpieza. Puedes ir a las 12 de la noche a hablar con un hermano que tiene una problemática. Tú puedes servir, tú puedes darte, porque amas al Señor, porque amas a otros, crees sus promesas, tú sirves. Y cuando tú sirves, entonces tú puedes perseverar. Tú puedes permanecer leal a esto. Tú puedes ver los trancazos que se vienen, las peleas que se vienen, y decir: no, yo quiero perseverar, porque yo amo al Señor, yo amo a mis hermanos, porque yo le creo, porque yo quiero servirles, yo puedo perseverar. Entonces, más o menos podemos darnos una idea del tipo de iglesia que era la iglesia hermana en Tiatira. Pero viene el reproche.
No todo está bien con Tiatira. De hecho, hay una problemática en Tiatira. Pero tengo una queja en tu contra. Y esta palabra es clave para todo lo que vamos a decir hoy. Tú permites. Tú permites. Y en servicio de Poniente y el día de ayer yo les hablaba de que permitir es una dinámica, es una actividad que tú haces de dos formas: tácitamente o explícitamente. Cuando yo veo a alguien haciendo X actividad, no importa si es mala, si es buena, etcétera, y yo no intervengo con ese alguien, yo tácitamente estoy permitiendo esa actividad, sin decir nada. Simplemente sigue. Y explícitamente es ver que alguien está cometiendo algo, haciendo algo, realizando algo, y yo digo, bien, adelante. Eso es permitir. La Biblia no nos dice, no está como clarificando de qué forma era que la iglesia en Tiatira estaba permitiendo lo que estaba permitiendo. Pero nosotros podemos entender las dos vías, si es por una u otra. El caso es que esta iglesia y su mensajero, recuerda que las cartas tienen esta dinámica de escribe al ángel en la iglesia de Tiatira, al mensajero en la iglesia de Tiatira, incluso podemos hacer una interpretación y escribe al pastor en la iglesia de Tiatira, que tú estás permitiendo que esa mujer, esa Jezabel que se llama a sí misma profetiza, lleve a mis siervos por mal camino. Ella les enseña a cometer pecado sexual. La Reina Valera dice fornicación, ahorita te voy a explicar por qué hago esa nota, y a comer alimentos ofrecidos a ídolos. Vamos a ver. Dice que esa mujer, nosotros entendemos que en la iglesia de Tiatira se levantó una mujer física a enseñar y a guiar a los siervos de Dios por una dinámica errónea. Ahorita vamos a ver qué tan errónea, cómo, etcétera, etcétera. Y Jesús está dándole el nombre de Jezabel, no porque creemos, no porque se haya llamado Jezabel, sino porque Jesús hace en ella una proyección de una Jezabel que vamos a encontrar en el Antiguo Testamento, que hizo en efecto lo mismo que ella estaba haciendo en la iglesia en Tiatira muchísimo tiempo después. Entonces, cuando Jesús, quien ve desde la eternidad, ve a esta mujer, la nombra como aquella. Ahorita vamos a ver qué pasa con esta Jezabel. Pero otras observaciones que tengo de este texto, de este versículo, que me gustaría que tú abrazaras, es la siguiente: lleve a mis. Esta palabrita de 3 letras, a mis siervos por el mal camino. No dice lleve a los siervos de la iglesia en Tiatira. No dice los congregantes. No. Jesús, el Hijo de Dios, está diciendo mis siervos. Mis siervos. Ahora, voltea a tu alrededor. Las personas que siguen a Cristo, que son discípulos de Cristo, le pertenecen. Y es necesario que nosotros aprendamos poco a poco o de una vez a verlos de esa forma. Los siervos de Dios son eso, de Dios, no nuestros, de Dios. Dios anhela celosamente a su iglesia. Entonces yo sé que esta palabrita puede irse entre las muchas, pero necesitamos acercarnos y ver cómo está Dios defendiendo a su iglesia. Defendiendo a su iglesia de una mala enseñanza, y está diciendo: tú estás llevando a mis siervos. No estás llevando a cualquier persona, estás llevando a las personas que han creído en mi nombre, que han creído en mi sacrificio, que creyeron que yo fui a una cruz para morir por sus pecados, resucité al tercer día y están esperando mi regreso. Tú estás llevando por mal camino a esas personas. Mis siervos. Siguiente observación: por mal camino. Es hasta bonito, por mal camino. En una generación en donde estamos acostumbrados a escuchar que personas le llaman malo a lo bueno y bueno a lo malo, la Biblia es tajante. Dice: esto es malo. No va a ser bueno mañana, no fue bueno ayer, no hay forma de que sea bueno hoy. Es malo.
Y tú como cristiano deberíamos de tener un respiro con esto. Porque yo estoy contigo y toda la cultura que está alrededor de nosotros es tan fluctuante que a veces, si nos separamos de la palabra de Dios, es difícil decir, esto no está tan bien o esto no está tan mal. Y la Biblia es clara. Este camino es malo. ¿Qué camino? Un camino de fornicación y un camino de comer alimentos ofrecidos a los ídolos, en una ecuación de idolatría. Y me adelanto un poquito a mis notas. Desde el Antiguo Testamento tú puedes ver un entretejido entre fornicación e idolatría. ¿Te acuerdas de Isaías? ¿De Jeremías? ¿De Ezequiel? ¿Cómo denuncian la traición del pueblo? Cuando el pueblo de Israel le daba la espalda a Jehová, a su Dios, ¿cuál era uno de los atributos o de los adjetivos que Dios usaba a través de sus profetas? Que eran un pueblo adúltero, que eran fornicarios. Y de ahí a otros adjetivos aún más pesados que tienen que ver con esto. Teníamos una relación, yo era tu esposo y tú te fuiste en pos de otros ídolos, de otros dioses. Vanidad al final del día, pero fuiste en pos de ellos. Entonces nosotros podemos ver cómo eso se traslada a la iglesia, al mensaje de la iglesia en Tiatira. Esto es precioso. Le di tiempo para que se arrepintiera, pero ella no quiere abandonar su inmoralidad. Marca esto, vamos a regresar. Arrepentimiento tiene que ver con abandono. Arrepentimiento tiene que ver con abandonar hábitos, abandonar de lo que te estás arrepintiendo. No le bajas 3 rayitas, no es una dinámica de, pues más o menos lo voy a dejar ahí, que se enfríe. No, es un abandono. Por lo tanto, la arrojaré en una cama de sufrimiento y los que cometen adulterio con ella sufrirán terriblemente, a menos que se arrepientan y abandonen las maldades de ella. Pero ¿quién es ella? Cuando dice Jezabel, Jesucristo en este mensaje, ¿a quién se está refiriendo? Tú puedes encontrar la historia de Jezabel o porciones de la historia de Jezabel en Primera de Reyes 16:30 y Segunda de Reyes 9:30. Solo apúntalas, no vamos a ir por cuestiones de tiempo hacia allá, pero te platico. Jezabel era la esposa del rey Acab. Si tuviéramos aquí una línea del tiempo con los bajos y altos de Israel, uno de los picos más profundos de idolatría se dieron cuando Jezabel y Acab reinaron en el reino de Israel. ¿Por qué? Entre otras muchas razones, por un pobre liderazgo de Acab, en el cual el carácter idólatra y pecador de Jezabel floreció. ¿Qué hacía Jezabel? Jezabel lo que hacía era subsidiar a profetas de Baal y profetas de Acera. La Biblia dice que a su mesa comían 450 profetas de Baal y 400 profetas de Acera. Y créeme, estos profetas no alababan a Dios. No eran piadosos. Créeme, ellos no estaban con medias tintas. Ellos tenían un solo objetivo: adorar y llevar a la adoración al pueblo de estos ídolos. Entonces, esta influencia generada por Jezabel llevó a Israel al punto en donde un profeta llamado Elías empezó a decirles: oigan, no se duerman, por favor. Decídanse. Si Baal es Dios, síganlo. Si Jehová es Dios, síganlo a Él, pero ya no estén tropezando en sus corazones. Imagínate la perversidad a la cual Jezabel lideró al pueblo, que el pueblo había olvidado quién es Dios. Era tan arraigada su idolatría, arraigada todos sus hábitos, que les daba lo mismo decir Baal y Jehová, e incluso escogían Baal.
Y Elías se presenta ante ellos y dice, por parte de Dios, basta ya. Y los cita a todos en un monte, en el monte Carmelo, una de las citas favoritas de su servidor y de otros siervos en esta iglesia, en donde literalmente hay un concurso, hay una prueba, cuya finalidad era demostrarle al pueblo quién es Dios. Y Elías, con una valentía que solo Dios puede dar, se para y dice, ¿sabes qué? Quien responda con fuego a nuestras adoraciones, a nuestras alabanzas, ese va a ser Dios. Entonces hay una dinámica de 2 altares en donde los profetas de Baal y los profetas de Acera empezaron a hacer sus rituales, empezaron a cortarse con espadas, con lancetas, empezaron a adorar a su Dios y su Dios no les contestó. Incluso Elías burlonamente les dice, griten más fuerte, quizás esté dormido. Cuando llegue el tiempo de Elías o el turno de Elías, él hace empapar este altar, de modo que el agua corría por el altar y se encharcó alrededor del altar. Y Dios respondió con un fuego que consumió el holocausto, consumió el altar, y las lenguas de fuego aún lamían el agua que estaba alrededor de ellos. Después Elías degolla, quiero que hagamos una nota en esto, degolla a estos sacerdotes, a estos falsos profetas. Elías no negoció con ellos. Ya había habido suficiente tiempo de eso. Entonces toda esta dinámica fue resultado de una enseñanza, de una propiciación por parte de esta mujer, Jezabel. Ella no acaba bien. Más adelante, ella estaba en una torre, esa torre fue atacada por un nuevo rey y al ser atacada, ella cae de esa torre. Y en lo que los que estaban atacando esta torre entran y salen, el cuerpo de Jezabel termina siendo literalmente un esqueleto. No había piel en ella excepto en sus manos, en sus pies. Y se cumple lo que había dicho Elías de ella, que su cuerpo sería como excremento en la tierra y no habría un sepelio para ella. No estamos jugando. No es algo suavecito, es algo bastante duro. Ese es el final de Jezabel. Entonces cuando tú vas a Apocalipsis y ves que Jesús dice que va a arrojar a esta Jezabel a una cama de sufrimiento, puedes espejear qué tipo de sufrimiento hablamos desde el Antiguo Testamento. Cuando tú ves que en efecto Jesús va a castigar a quienes vayan en pos de sus enseñanzas, puedes espejear también qué tipo de castigo. Dani, estás estirando el texto, estás torciéndolo, etcétera, etcétera. No, por favor vea Mateo 18:6. Cuando estés ahí, por favor, dime ya. Es Jesús hablando y diciendo lo siguiente: y cualquiera que haga tropezar a alguno de estos pequeños que creen en mí, mejor le fuera que se colgase al cuello una piedra de molino de asno y que se le hundiese en la profundidad del mar. Yo puedo ver a Jesús diciendo esto con un tono de severidad y de advertencia. Este no es un versículo de consuelo, este es un versículo de advertencia. Jesús está diciendo: mis niños no van a tropezar, o si tú haces tropezar a mis niños, mejor sería este castigo que el castigo que se te viene. Y tú puedes como ver la línea hasta Jezabel y la problemática en Tiatira, donde esta Jezabel era el puente entre la dinámica exterior de los gremios y su adoración y su idolatría y la iglesia que Dios mismo halaga por su amor. Una persona, una mala enseñanza, una desviación de adoración. Jesús no está jugando con esto, Jesús no toma a la ligera esto. Jesús desde el Mateo 18 está diciendo: el castigo para estas personas es fuerte. Mejor fuera para ellos ahogarse con una roca unida al cuello.
Es necesario apuntar, mis hermanos, al celo del Señor. Dios sí está al tanto de su iglesia. Jesucristo sí está al tanto de su iglesia y la anhela y la cela y la cuida y la protege. Y hace advertencias respecto a quien ataca y respecto a quien distorsiona la enseñanza en la iglesia. El problema en Tiatira era que estaban permitiendo que la adoración de la iglesia se desviara a vanidades, que la adoración a este Hijo de Dios se desviara totalmente hacia otras cosas que no son Dios. Ese es el principio de la idolatría, un intercambio de alguien que es completamente digno a una vanidad, a una mentira. Encontramos una vez más el entretejido bíblico entre la fornicación y la idolatría. Ahora, en tu vida personal, vamos a hacer una aplicación a la iglesia en general, pero tú, hermano, en tu vida personal, en tu caminar con Cristo, en tu relación con Él, ¿qué te estás permitiendo? Ya sea tácitamente o explícitamente, ¿qué te estás permitiendo? ¿Qué idolatrías así como que se ven pequeñas al principio te estás permitiendo? De no está tan mal. Oye, Dani, esas caras que te cargas cuando te enojas no están tan bien. No pasa nada. Relax. Y poco a poco empieza a crecer el ídolo. Al tener reacciones iracundas cada vez más fuertes. ¿Por qué? Porque en algún momento me permití eso. Y me pongo a mí en la plancha porque es necesario eso. Porque espero de ti que no digas, ese Dani es un pecador. Espero de ti que puedas tener la valentía en Cristo de mirarte en el espejo de la palabra y decir, yo me estoy permitiendo esto. Yo me estoy permitiendo esto. Seguimos con el texto. Heriré de muerte a sus hijos. Entonces, esto es precioso. Entonces, todas las iglesias sabrán que yo soy el que examina los pensamientos y las intenciones de cada persona. Y le daré a cada uno de ustedes lo que se merezca. La Reina Valera dice, y le daré a cada uno conforme a sus obras. Y habrá alguien que diga, oye, pero a mí me enseñaron que el evangelio no se trata de merecer o de hacer obras. Y yo te digo, exacto. El evangelio se trata de gracia, pero es Jesús hablando. ¿Cómo solucionamos eso? Entonces, todas las iglesias, Jesús siempre se lleva toda la gloria. Él no da como lugar a que alguien más se lleve la gloria, es Dios. Todas las iglesias sabrán que yo soy el que examina los pensamientos y las intenciones de cada persona. ¿De dónde vienen tus obras, hermano? Pensamientos, intenciones. Jesús tiene el derecho de juzgarte y decir, te daré lo que merezcas, porque Él conoce lo que hay en tu corazón. Él conoce por qué haces lo que haces. Y Él conoce si tu corazón es un corazón renovado o no. Si tu corazón es un corazón religioso o no. Y Él tiene la plena libertad de decir esto. Es Dios, es el Hijo de Dios. El problema de Tiatira era su permisividad a las enseñanzas de una mujer a quien Jesús nombra Jezabel. Creemos que este no era su nombre, sino es llamada así por las obras similares a la esposa de Acab. Ya vimos eso. También esto. También esto. También esto. Es Cristo quien escudriña pensamientos e intenciones, hermano. Raíces de las obras que resultarán juzgadas. Y terminan, ya casi para terminar, sigue el mandato. Y es un mandato bastante fresco, porque después de haber dicho esto y dado advertencias bastante severas, dice lo siguiente: pero también tengo un mensaje para el resto de ustedes en Tiatira. Los que no han seguido esa falsa enseñanza. Estas falsas enseñanzas, Jesús dice que ellos les decían
verdades más profundas. Y Jesús dice, no son más profundas, son profundidades de Satanás. Y dice, no les pediré nada más. ¿Sabes qué, Teatira? No voy a poner otra carga, no te voy a pedir nada más. Solamente que retengas con firmeza lo que tienen hasta ahora. Que retengas con firmeza tu amor, tu fe, tu servicio y tu perseverancia. Y resumo esto en persevera. A mí me gusta hacer mucho esta nota, porque entiendo que aquí hay personas que están desde su trinchera lidiando con sus ídolos, arrepintiéndose, están en una ecuación con Dios bastante sana, que están en una dinámica de arrepentimiento, confesión, de memorización, de disfrutar al Señor, y están en la trinchera. Para ustedes es este mensaje: hermano, persevera. Persevera. Retén con firmeza lo que tienes. Persevera en medio de la lucha. Persevera en la pista de carrera. Persevera en el campo labrando. Persevera. Y esa es una instrucción por parte del Hijo de Dios. ¿Sabes qué? No pongo otra carga sobre tus hombros. Sigue así. Sigue. Persiste. Sigue diciendo: a todos los que salgan vencedores y me obedezcan, guarden mis obras, en otras versiones, hasta el final, les daré autoridad sobre todas las naciones. Gobernarán las naciones con vara de hierro y las harán pedazos como si fueran ollas de barro. Apunta ahí Salmo 2, porque literalmente lo que Jesús está prometiendo es una promesa que es para Él. Y ahí entiendes cuando Jesús dice: ¿sabes qué? Donde yo estoy, ahí quiero que ustedes estén conmigo. Tendrán la misma autoridad que yo recibí de mi Padre, y también les daré la estrella de la mañana. Y esa autoridad palidece ante esta segunda promesa. ¿Quién es la estrella de la mañana? El premio supremo a nuestra perseverancia, el premio supremo en el Evangelio, es Cristo mismo. No hacemos lo que hacemos para gobernar en el milenio. No hacemos lo que hacemos para gobernar junto a Dios y que me den una vara de hierro y destruir a las naciones que tanto problemática nos hicieron. No. Nosotros perseveramos. Nosotros retenemos con firmeza lo que tenemos, porque quien nos espera, el regalo que nos espera, es Jesús. Y si en tu corazón esta verdad no ha crecido, no existe, hermano, pregúntate qué es el Evangelio. Porque es por Cristo y para Cristo que hacemos lo que hacemos y vivimos y existimos. Y llegamos al último punto. Si quieren, la banda pueden pasar, por favor. Teatira y tú 2019. No estamos exentos, hermanos, de influencias desde afuera. No lo estamos. No voy a engañarte. Sí hay símiles a los gremios en Teatira. Sí hay elementos que pueden parecerse a lo que ellos hacían. Pueden afectarte, y de hecho lo hacen. Afectan tu modo de aprender y tu modo de enseñar. Fíjate muy bien en esto, en tu modo de aprender y tu modo de enseñar. Dicho de otra palabra y en como idioma más horizonte, afectan tu forma de recibir consejos y de dar consejos. Quizá cuando escuchaste fornicación en el texto, tú dijiste: no, yo paso con eso. O sea, yo estoy bien con mi esposa, yo voy bien con ella, yo no adultero, yo estoy bien. A lo mejor tú dijiste: yo estoy soltero, yo no aplico. Pero quiero que entiendas esto. La problemática en Teatira era una enseñanza que orillaba a la iglesia a una idolatría, a una adoración a alguien que no era Dios. Y ahí sí cabes. Porque sí, te creo que eres fiel a tu esposa. Pero ¿qué tal a tu carácter? ¿Qué tal a tu servicio? ¿Qué tal a tu amor a Dios?
¿Qué es eso que te permites, hermano? ¿Qué es esa idolatría en tu vida que incluso presumes? Es que yo soy Dani, me enojo bien fácil. Ya sabes, ya me conoces. ¿Cuál es? Que la tienes tan permitida que incluso es parte de tu descripción propia. ¿Cuál es? Lo siguiente es desde y con todo el amor del cual dispongo. Esto es un llamado para todos aquellos que están a cargo de un grupo de conexión, o líderes de rebaño, o que están en un discipulado, o están encargados de un ministerio, o tienen gente a su cargo simplemente. Este es un llamado para ti, hermano, y quiero hacerlo suavemente y firmemente. Es necesario que tú distingas las enseñanzas que das. Cuando tú estás al lado de personas y esas personas están escuchándote en un discipulado, cuando tú abres tu boca, ellos te creen. Cuando estás en un grupo de conexión y tú abres tu boca, las personas te hacen caso. Esas personas no te pertenecen. Esas personas le pertenecen a Dios, le pertenecen a Cristo. Mi ruego para ti es: examínate. ¿Cómo das consejos? ¿Cómo enseñas? ¿Qué enseñas? Me prometí no ser casuístico, pero un ejemplo rápido. Si una persona viene contigo y te dice: estoy enojado con Dios y no he dejado de fumar, y tú diriges toda tu consejería al hecho de que esta persona fuma, hermano, estás permitiendo tácitamente una idolatría que lo tiene en enemistad con Dios. Tú. Pide ayuda. Si no sabes cómo atacar ciertos casos, pide ayuda. Si eres un líder de conexión, de grupo de conexión, tienes a tu líder de rebaño, tienes al encargado de grupos, tienes un equipo de pastores, tienes un equipo de maestros en el seminario, tienes un centro de consejería al cual puedes acercarte y decirte: oye, no sé cómo abordar esto, enséñame. Hermano, tú no quieres ser un mini Jezabel en esta iglesia. Y lo digo amándote. Y se me quiebra un poquito la voz porque es necesario que tú te examines. Es necesario que tú no seas aquel que mejor sea ponerte una piedra de molino y aventarte al fondo del mar. Hermanos en general, ya hablé a líderes, encargados, etcétera, etcétera. Hermanos en general, seamos realistas, siempre somos permisivos con ciertas cosas. Siempre nos damos un permiso en nuestra vida, en áreas distintas, y es necesario que dimensiones los efectos a largo plazo que esto puede originar. Es necesario arrepentirnos y abandonar eso. Abandonarlo, no abrazarlo, abandonarlo. Y ahí es en donde el evangelio brilla, porque incluso una Jezabel tuvo una invitación por parte de Jesús para arrepentirse. Ella no quiso. Y tú hoy tienes una oportunidad más de ponerte a cuentas con Dios. De eso que te estás permitiendo, de eso que tú estás tolerando, de eso que tú dices no está mal. Así que, mis hermanos, ponte a cuentas con Cristo. Ponte a cuentas con el Señor. Él no te va a echar fuera. Insisto, Él no te va a echar fuera. Si tú vienes y confiesas, Él no te va a echar fuera. Él es fiel. Él te va a perdonar de todo tu pecado, de toda tu maldad, y Él va a proseguir la obra que Él empezó. Pero, hermano, date cuenta. Trabaja con esto. Vamos a inclinar nuestros rostros. Pónganse a cuentas con Dios. Pongámonos a cuentas con Dios. Con ese mismo Hijo de Dios, con ojos como llama refulgante, que brilla y que puede ver tu corazón. No puedes esconderte de Él. No puedes. No lo intentes.
Cuando estés listo, puedes levantarte y adorar, sabiendo a quién adoras, sabiendo por qué adoras.